Una persona comisionada. Un momento, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Les saluda José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les doy la más cordial bienvenida a esta audiencia número 15 del 193 periodo ordinario de sesiones, que es relativa a los ataques contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Comisionado, un Les momento, por doy favor. la más cordial bienvenida a este. Se Un está- momentito, presidente. Sí, ¿Tú nos avisas, María Camila? sí, te está traslapando, ¿verdad? Ujú. Ah, Sí, comisionado, estamos escuchando el retorno de YouTube, ujú. colegas de conferencias. Magali, ¿me puedes confirmar, por favor, cuando esté bien? No, no hay retorno. Si es tan amable de seguir hablando para que veas que no hay retorno. Ok, bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de esta audiencia. Entiendo que estamos con pantalla, pero no tenemos el cronómetro ahí. Agradezco mucho a la sociedad civil que la ha solicitado y le doy la bienvenida. Está la Organización Mundial contra la Tortura, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, el Robert F. Kennedy Human Rights, la Fundación para el Debido Proceso de IPLF, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y Amnistía Internacional, quienes estarán representadas acá esta tarde, y agradezco mucho y le doy la bienvenida y celebro que estén aquí mis colegas comisionados y el equipo. Está la comisionada Gloria Monique de Mes, quien es además relatora para Venezuela. Está la comisionada Roberta Clark, relatora para personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia. El comisionado Estuardo Ralón, relator para personas privadas de libertad. El comisionado Carlos Bernal, relator para personas con discapacidad. El relator especial de libertad de expresión, Pedro Vaca. La secretaria ejecutiva, doctora Tania Reneau, y el equipo. Muy bien. Eh, Quiero además decir dos cosas. La primera, pues, es que esta audiencia, estamos enmarcando estas audiencias, este periodo de sesiones, como también la puesta de este mecanismo de escucha, de posicionamiento de los temas, de reflexión, de análisis, de expresión de la sociedad civil, de los estados en su caso, de la Comisión Interamericana, como un mensaje también valioso, que consideramos muy valioso en estos tiempos complejos en los que los derechos humanos se ven, pues, amenazados, ¿verdad? No solamente en el terreno de la cooperación internacional, financiera, política, sino también axiológica. Y quisiera decir también que les recuerdo que, por favor, cuando participen, eh, inicien sus presentaciones con la indicación de su nombre, la posición que ocupan y la organización que representan, y luego después, cada vez que tomen la palabra, su nombre, para que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién participa y quién hace uso de la palabra. Las audiencias disponen en subtítulos en Zoom y también están presentes en cualquier canal de comunicación de la Comisión Interamericana. Vamos con el tiempo, ahí está el cronómetro. Agradecemos también, pues, que podamos tenerlo en consideración para nuestra participación, y que la audiencia pueda solventarse en la hora y media que tenemos. Sociedad civil, 30 minutos. Comisión Interamericana, 30 minutos. Y luego, otra vez, devolución por parte de la sociedad civil. Vamos entonces a escucharles. Les doy la palabra. Buenas tardes, honorables comisionadas, comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Ramiro Díaz, de la Fundación para el Debido Proceso.
las organizaciones internacionales participantes, Amnistía Internacional, SEGIL, DIPLF, WOLA, la Organización Mundial contra la Tortura y el Robert Kennedy Human Rights Center. Agradecemos la convocatoria a esta audiencia que tiene el objetivo de acercar información actualizada a un año de las elecciones del 28 de julio y ser la voz de algunas de nuestras aliadas nacionales en Venezuela, quienes enfrentan graves riesgos de represalias como consecuencia de su labor de defensa de derechos. En primer lugar, ahondaremos en el contexto de represión sostenida desde el 28 de julio, detallando los distintos patrones de ataque contra las personas defensoras de derechos humanos. En segundo lugar, expondremos las condiciones de cierre del espacio cívico, aportando información detallada sobre la implementación de las leyes restrictivas a su labor. Finalmente, presentaremos algunas recomendaciones específicas. Empezaremos refiriéndonos a la persistencia de una política de represión deliberada y sistemática tras las controvertidas elecciones del pasado 28 de julio del 2024, que desató una nueva ola de persecución violenta contra toda persona considerada disidente, y entre ellas las personas defensoras de derechos humanos. Dicha política se basa en la comisión de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, seguidas en muchos casos de desapariciones forzadas, incluidas las de corta duración, el uso indebido del derecho penal y la ausencia de las garantías del debido proceso y la independencia judicial. Se evidencia también el hostigamiento a través de medidas legislativas que amenazan la financiación y el mantenimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y facilitan la criminalización de la defensa de derechos humanos. También se mantienen las campañas de difamación y estigmatización en su contra a través de medios digitales y medios oficiales de comunicación, con el objetivo de desacreditar su labor ante las comunidades que se benefician de su trabajo. Asimismo, en este periodo, como una forma de controlar la libertad de movimiento de las personas defensoras, persiste un patrón de limitación y restricción en el acceso a documentos de identidad, así como la cancelación de pasaportes, vulnerando el derecho a la libre circulación y tránsito por el territorio nacional, así como hacia y desde el exterior, tal como se explicará con mayor detalle más adelante. Esta medida, utilizada como una estrategia de castigo y control, les impide salir del país y participar en espacios internacionales de denuncia de derechos humanos, y en algunos casos ha implicado un paso previo para la privación de libertad de defensores de derechos humanos. Esto además se ve agravado por actos de extorsión que se han convertido en una práctica generalizada como parte del aparato represivo del Estado. Los funcionarios de seguridad pública han exigido pagos ilegales para dejar circular, transitar e incluso liberar a personas detenidas en los puestos de control policial en todo el país. Después de la elección presidencial del 28 de julio, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han registrado denuncias sobre policías, militares, fiscales e incluso jueces que solicitaron entre $300 y $15.000 para dejar en libertad a personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas, especialmente a activistas y testigos de mesa que se trasladan de un punto a otro o quieren salir del país, a quienes amenaza con involucrarlos en delitos graves como traición a la patria. Todo este escenario ha provocado que muchas personas defensoras salgan del país buscando protección y seguridad. Tal como lo ha destacado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de junio de este año, personas defensoras, periodistas, sindicalistas, testigos de mesa, miembros de partidos políticos se han visto obligadas a migrar debido a la persecución en su contra. En su mayoría, estas personas con necesidad de protección internacional no han sido reconocidas como refugiadas, han tenido obstáculos para la regularización migratoria o no les han permitido acceder a una autorización de empleo como solicitantes de refugio. A continuación, mi colega Donovan Ortega de la OMCT profundizará los principales patrones de ataques que se han identificado en contra de defensores de derechos humanos en Gracias, Ramiro. Buenas tardes, estimadas comisionadas. Mi nombre es Donovan Ortega, oficial de Derechos Humanos para las Américas de la Organización Mundial contra la Tortura. Las personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela han sido señaladas como objetivos clave de la represión sistemática del Estado que ha escalado a partir
del 28 de julio de 2024. Grupos de monitoreo venezolanos registraron más de 592 ataques en contra de personas defensoras durante la primera mitad de 2024, los cuales se recrudecieron tras las elecciones. Esta tendencia se mantiene en 2025. Solo durante el primer trimestre del año, una organización local documentó 236 ataques e incidentes de seguridad en contra de personas defensoras, principalmente campañas de estigmatización, intimidación y hostigamiento, así como amenazas. También se han incrementado los señalamientos en muchos casos criminalizantes contra las organizaciones que defienden derechos humanos en el país, como Foro Penal y Provea. Estos ataques adoptan muchas otras formas, lo que evidencia que hay un patrón de persecución. En primer lugar, uno de los patrones de ataque más graves desde las elecciones es el uso sistemático de la desaparición forzada de larga y corta duración, seguida o precedida de detenciones arbitrarias. Las autoridades han detenido arbitrariamente a personas defensoras de derechos humanos bajo cargos falsos, como en el caso del defensor Kennedy Tejeda, a menudo manteniéndolos incomunicados en lugares secretos, negando su detención durante al menos los primeros días sin dar información sobre su paradero. Las detenciones se realizan sin una orden judicial y sin informar el motivo de la detención. A principios de 2024, agentes de seguridad detuvieron a la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, en el aeropuerto de Caracas, ocultando su paradero y manteniéndola sin contacto con el exterior, lo que constituyó una desaparición forzada según el derecho internacional. Esta práctica continuó vigente en la primera mitad del 2025. Dos casos emblemáticos han sido la desaparición forzada, seguida de detención arbitraria del defensor Carlos Correa de Espacio Público en el mes de enero, y lo ocurrido con el defensor Eduardo Torres, desaparecido forzosamente durante 8 días en mayo de 2025, y detenido arbitrariamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, conocida como el Helicoide. En segundo lugar, la criminalización, violación al debido proceso y, en general, el abuso del derecho penal es otro de los patrones de ataque contra personas defensoras que han marcado este año tras las elecciones del 28 de julio. La Fiscalía ha imputado de manera infundada a personas defensoras por delitos muy generales como conspiración, asociación para delinquir, incitación al odio, traición o terrorismo, que conllevan penas muy severas basadas en definiciones ambiguas y de interpretación discrecional. A las personas defensoras detenidas se les niega de manera sistemática el acceso a una defensa adecuada y el contacto con sus familiares. Muchos permanecen incomunicados durante semanas. Algunos son llevados ante los jueces en audiencias telemáticas apresuradas, sin representación adecuada, y de otros se desconoce si se ha realizado un control judicial de su detención. En varios casos, los tribunales se han negado a autorizar a abogados privados de confianza. En su lugar, se les impone una defensa asignada por el Estado que frecuentemente restringe el acceso a la información tanto para la persona detenida como para sus familiares. Un ejemplo del anterior también es el caso del defensor Eduardo Torres, quien, a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, hasta hoy sigue incomunicado. No ha tenido acceso a sus abogados de confianza ni ha podido comunicarse con su familia. Además, el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se negó a recibir un recurso de habeas corpus y, tras una enorme insistencia por parte de la organización Provea, lo recibió el Tribunal Supremo de Justicia, sin que hasta ahora haya sido resuelto. En tercer lugar, se identifican ataques que atentan contra la integridad personal de las personas defensoras. Se ha identificado un patrón sistemático de tortura y malos tratos en su contra, incluyendo aislamiento prolongado, incomunicación y restricciones severas al contacto con sus familiares. Se niega la atención médica urgente y la alimentación es inadecuada. Se han identificado prácticas sistemáticas de torturas físicas, psicológicas y sexuales en el Helicoide y otras cárceles como Rodeo 1, Tocorón, Tocuyito, además de que se han documentado casos de niños y niñas que también han sido víctimas sometidas a tortura. A lo anterior se suma la represión basada en la tecnología, junto con tácticas como la vigilancia de las redes sociales, las escuchas electrónicas e incluso el uso de drones para vigilar las manifestaciones. Se ha erosionado aún más la privacidad y se ha infundido miedo entre las personas defensoras de derechos humanos, quienes denuncian autocensura en línea, uso de nombres clave, evitando los perfiles públicos, ya que incluso un tweet o un mensaje de WhatsApp puede desencadenar detenciones arbitrarias y represalias judiciales. Esta situación de represión también repercute en el trabajo de organizaciones que defienden derechos de pueblos indígenas, quienes tienen temor de realizar desplazamientos para realizar su trabajo, difundir informes o incluso mantener el acompañamiento a ciertas causas, como lo han hecho históricamente. De igual forma, el miedo invade a quienes continúan ejerciendo el periodismo de una forma independiente. De acuerdo con una investigación publicada recientemente por una organización nacional,
El 63% de los periodistas consultados reportó haber sentido miedo entre un nivel medio y alto durante la cobertura de las elecciones legislativas del pasado 25 de mayo, hasta un 17% que el miedo les impidió realizar su labor. En un amplio porcentaje, el miedo también ha cambiado la forma en la que reportan, procesan y difunden la información. Sustituyen la cobertura en el terreno por trabajo remoto o evitan abordar temas que puedan incomodar a sectores de poder. Asimismo, de acuerdo con un informe elaborado por otra organización local, desde las elecciones presidenciales, 13 periodistas fueron encarcelados bajo acusaciones de terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio. Cada uno de estos patrones forma parte de una campaña deliberada para castigar y disuadir a quienes defienden los derechos humanos en el país. A continuación, les cedo la palabra a Carolina Guzmán, del Programa para la Región Andina de SEGIL, para poder profundizar en los patrones referidos a la anulación de pasaportes. Buenas tardes. La anulación de pasaportes en Venezuela se ha consolidado como un mecanismo represivo para silenciar las voces de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, especialmente desde las pasadas elecciones presidenciales. En su informe del pasado diciembre, la Comisión Interamericana documentó 36 de estos casos. También en diciembre del mismo año, la relatora especial sobre la situación de personas defensoras y otras expertas de la ONU enviaron una comunicación al gobierno de Venezuela el 19 de diciembre, para ser más precisa, tras recibir información sobre la anulación de pasaportes de varias personas defensoras sin haber obtenido respuesta. Una investigación más reciente realizada por SEGIL analizó 40 casos de personas defensoras y periodistas a quienes se les anuló el pasaporte en el mismo año. Los hallazgos revelaron una intensificación de la represión y un cambio significativo en la forma en la que se utiliza esta medida. Uno de los aspectos más destacados es que tras las elecciones presidenciales, el uso de la anulación de pasaportes tuvo un incremento exponencial. 35 de los 40 casos analizados ocurrieron en solo un mes, agosto de 2024, justo después de los comicios. Además, en el 75% de los casos, las personas afectadas no tenían un perfil público alto, lo que representa un cambio significativo con relación al contexto previo a las elecciones presidenciales, cuando esta medida se aplicaba a líderes políticos, sociales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos de alto perfil. A diferencia de los casos previos a 2024, cuando el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, ofrecía razones para justificar la anulación, los casos de 2024 fueron abruptos, sin ofrecer justificaciones ni intentar presentar algún marco de apariencia legal. A nivel normativo, la posibilidad de anular pasaportes se contempló en el decreto 4571 de 2021, que más bien reformó la Ley Orgánica de Identificación. Esta norma contempla supuestos específicos para la anulación de pasaportes, como es el caso de robo, hurto, extravío, deterioro, alteración de datos o una orden judicial o administrativa. Sin embargo, en ninguno de los casos de 2024 que fueron documentados por SEGIL, la anulación se justificó bajo estos supuestos, lo que significa que carecieron de una base legal válida. Ninguna de las personas consultadas recibió una notificación oficial sobre la decisión de anulación de sus pasaportes ni del motivo. Las personas afectadas se enteraron principalmente de dos formas: al verificar su estatus en el sistema SAIME, como ocurrió en la mayoría de los casos, y en los controles migratorios. En algunos casos, la anulación estuvo también acompañada de detención arbitraria en el aeropuerto, rigurosos interrogatorios y la confiscación de su pasaporte. Otro punto para destacar es el alcance de la represión tras las elecciones del 28 de julio. En 3 de los 40 casos analizados en la investigación, la medida no solo afectó a las personas defensoras, sino también a su núcleo familiar. Además, la relatora especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, junto con otras expertas de la ONU, documentó la anulación de pasaportes de al menos 40 personas que participaron en labores de observación electoral. En la mayoría de los casos, las personas afectadas se abstuvieron de hacer alguna solicitud de información o un reclamo formal debido a la profunda desconfianza en las instituciones públicas y el temor a mayores represalias. En los pocos casos en los que decidieron acudir ante la Defensoría del Pueblo o a oficinas regionales del SAIME, no obtuvieron respuestas satisfactorias.
Para quienes se encuentran fuera del país, la situación también es compleja, ya que no existe claridad sobre la vía para realizar estos trámites, especialmente cuando no hay representación consular de Venezuela. Aunque algunas personas han logrado obtener un nuevo pasaporte tras la anulación, han tenido que pagar altas sumas de dinero para esto. Además, en algunos o al menos 2 casos documentados también se produjo una doble anulación. Es decir, una vez que el pasaporte fue renovado, el sistema lo reportó nuevamente como anulado. Aunque no hay una cifra específica, también hemos recibido información acerca de anulación de pasaportes de personas defensoras en lo que va del año 2025, lo que confirma el carácter continuado de esta práctica represiva. La anulación de pasaportes también se ha convertido en la antesala de otras medidas. En varios casos, algunas de las personas afectadas enfrentaron hackeos en sus redes sociales, correos y teléfonos celulares, o fueron objeto de criminalización con órdenes de captura por cargos como incitación al odio y terrorismo. También ha sido la antesala de medidas mucho más graves como la desaparición forzada y detenciones arbitrarias, como ha sido el caso del defensor Eduardo Torres. Cedo ahora la palabra a Laura Dipp, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, UBOLA. Buenas tardes, comisionados y comisionadas. Mi nombre es Laura Dipp y soy la directora para Venezuela en WOLA. A esta política sistemática de persecución que ha sido descrita, se suma la creación de un entramado normativo y regulatorio que busca criminalizar e intimidar a la sociedad civil, afectando gravemente su funcionamiento y su acceso a financiamiento. A continuación, enumeramos las principales normas que violan el derecho de asociación y amenazan el espacio cívico en Venezuela. En primer lugar está la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones sin fines de lucro. En agosto del 2024, en medio de la represión postelectoral, la Asamblea Nacional aprobó esta ley, que ha sido apodada por las organizaciones como Ley Antisociedad. Ya en enero de ese año, esta honorable comisión había advertido sobre sus riesgos. La ley vulnera el derecho a la libertad de asociación. Establece 7 tipos de sanciones, como multas, suspensión, disolución y prohibición de registro, y 17 causales para aplicarlas. Una encuesta levantada por organizaciones locales en junio de este año fue aplicada a 101 organizaciones y ofrece información clave sobre el estatus de su implementación. Antes de su aprobación, ya existían serias trabas para registrar las actas constitutivas y actualizarlas, lo cual generaba otros obstáculos como, por ejemplo, la imposibilidad de abrir cuentas bancarias. Aunque el 85% de las organizaciones encuestadas afirmó estar registrada, el 42% tenía sus actas desactualizadas y el 73% de las organizaciones encuestadas atribuyó esos problemas a la negativa de los registros públicos. La implementación de esta ley ha estado plagada de irregularidades. Aunque fue aprobada en agosto, el 15 de agosto, y publicada en Gaceta Oficial el 15 de noviembre, la ley solo se divulgó públicamente el 2 de diciembre, afectando el cumplimiento del primer plazo de 90 días para registrarse. Para entonces ya habían transcurrido 17 días. Los registros civiles han exigido requisitos arbitrarios que no están contemplados en la ley, generando una gran inseguridad jurídica. De las 101 organizaciones consultadas, 43 intentaron registrarse, pero solo 7 lograron completar la primera fase. Se han exigido correcciones constantes y ello ha generado retrasos y gastos adicionales. En muchos casos se solicitaron estados financieros de hasta 10 años o incluso desde la fundación de la organización, a pesar de que la ley no lo exige. Cada informe auditado cuesta entre $150 y $200 por año. El 32.6% de las organizaciones encuestadas reportó haber recibido este tipo de exigencias. Varias organizaciones relataron un ambiente hostil hacia sus representantes y tratos intimidatorios, especialmente en el caso de personas defensoras de derechos humanos. No se conoce ninguna organización con un mandato exclusivamente de derechos humanos que haya culminado el proceso. Los registros dependen directamente del Servicio Autónomo de Registros y Notarías,
que a su vez está adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. El 63.4% de las organizaciones encuestadas han tenido que reducir o suspender sus actividades tras la entrada en vigor de la ley. Además, al menos 3 bancos, incluyendo algunos de los principales del país, han comenzado a exigir documentos que acrediten el cumplimiento de esta norma. Las barreras descritas han obligado a las organizaciones o algunas organizaciones a cesar sus operaciones y a personas defensoras a salir del país. Aunque algunas organizaciones, sobre todo humanitarias, han logrado registrarse, algunas de ellas fueron visitadas por funcionarios del SEBIN y del DGCIM para verificar información presentada en el registro sin que los cuerpos de seguridad tengan competencia sobre el procedimiento administrativo del registro. Estas visitas, aunque no resultaron en detenciones, constituyen actos de intimidación. La ley de fiscalización no es un hecho aislado, es una pieza más del progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela. En segundo lugar, nos queremos referir a la resolución de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, o SUDEBAN. Las organizaciones en Venezuela están enfrentando crecientes restricciones financieras como resultado de la instrumentalización del marco antilavado de dinero. El 31 de marzo del 2025, esta superintendencia, la SUDEBAN, emitió una nueva resolución que impone normas relativas a la administración y supervisión de riesgos de legitimación de capitales, con un enfoque desproporcionado sobre organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. Autoriza a los bancos a solicitar información sensible como listas de donantes, listas de personal, informes de donaciones, descripción detallada de proyectos y planes anuales. Además, permite el congelamiento de fondos por orden de una autoridad administrativa, a pesar de que ello no está contemplado en la ley y se viola así el principio de legalidad. La resolución es abiertamente discriminatoria al establecer 24 supuestos que aplican solo a ONGs, cuando los casos más notorios de lavado pueden provenir de otros sectores. También introduce criterios vagos, como recibir donaciones de un, abro comillas, grupo social o tener relación con otras organizaciones sin justificación. Ello permite acciones arbitrarias y discrecionales. En conjunto, estas disposiciones no solo colocan una carga excesiva sobre las organizaciones, sino que crean adicionalmente un entorno de sospecha, riesgo y persecución financiera. Luego quisiera referirme a la Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Esta ley, que está vigente desde el 2017, tipifica delitos de forma ambigua, con penas de hasta 20 años de prisión e imprescriptibilidad absoluta. Ha sido utilizada sistemáticamente para perseguir a defensores y medios de comunicación, permitiendo el bloqueo de portales web, la revocatoria de concesiones a medios, la prohibición de partidos políticos y demás, particularmente bajo criterios vagos como promover ideas que se consideren intolerantes o fascistas. Un ejemplo reciente fue la citación del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas a Óscar Murillo, director de Provea, en noviembre del 2024, por cargos derivados de esta ley, pese a ser beneficiario de medidas cautelares de esta honorable comisión. En sus primeros 6 años, esta norma generó al menos 162 denuncias por violaciones a la libertad de expresión. Adicionalmente, se encuentra la Ley Simón Bolívar contra el bloqueo antiimperialista. Esta entró en vigor en noviembre del 2024. Penaliza con hasta 30 años de prisión el apoyo de sanciones internacionales o el desconocimiento de autoridades nacionales. Crea un registro de personas y organizaciones consideradas contrarias a los valores irrenunciables del Estado y contempla sanciones como la inhabilitación política por 60 años, el congelamiento de activos y la prohibición de constituir organizaciones o participar en su administración. Todo ello sin garantías procesales adecuadas, lo que contraviene principios fundamentales del debido proceso. En quinto lugar, se encuentra la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que es una ley que se ha instrumentalizado para imputar delitos graves a personas defensoras de derechos humanos. De hecho, todas las personas detenidas en el contexto postelectoral están siendo acusadas bajo esta ley.
Finalmente, existen dos proyectos normativos sumamente preocupantes: el proyecto de ley contra el fascismo y el proyecto de ley de cooperación internacional. El proyecto de ley contra el fascismo fue aprobado en primera discusión en abril del 2024 y permitiría disolver partidos, crear registros electorales, imponer inhabilitaciones y sancionar penalmente a personas o grupos por conductas asociadas con el fascismo, un término que el gobierno utiliza de forma amplia y discrecional contra la oposición o personas percibidas como oposición. Y frente al proyecto de ley de cooperación internacional, este ha sido incluido en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional del 2025 y es el antecedente directo de la ley de fiscalización de ONG y contempla controles estrictos sobre las organizaciones, sus fuentes de financiamiento, y su aprobación profundizaría mucho más la violación de la libertad de asociación. Estas iniciativas, lejos de proteger el orden público, buscan sofocar la crítica, desmantelar a la sociedad civil y criminalizar la defensa de derechos humanos en Venezuela. Con ello, cedo la palabra a mi colega Florencia Rellardo de SEGIL para formular nuestras peticiones. Buenas tardes, ilustre Comisión Interamericana, relator especial e integrantes de la Secretaría Ejecutiva. Las organizaciones que comparecemos hoy lo hacemos con la enorme responsabilidad que significa trasladar las preocupaciones de un grupo de organizaciones venezolanas con las que trabajamos estrechamente y que por razones de seguridad han decidido no participar en esta audiencia. No pretendemos hablar en nombre de toda la sociedad venezolana, civil venezolana, sino amplificar las voces de quienes enfrentan graves riesgos por ejercer su labor de defensa de derechos humanos. Como han escuchado hoy, desde las elecciones del 28 de julio de 2024, la situación de las personas defensoras en Venezuela se ha recrudecido más que nunca. Sin embargo, pese a esta adversidad, aún persisten voces valientes que informan, acompañan a víctimas y familiares y documentan las violaciones a derechos humanos en el país. Personas que a diario ponen el cuerpo para mantener viva la verdad y la justicia y que llegue a espacios como este. El espacio cívico venezolano, aunque reducido, merece no solo ser visibilizado, sino activamente resguardado por todos los actores comprometidos con los derechos humanos. En contextos autoritarios, la documentación realizada por las organizaciones desde la sociedad civil es un acto de resistencia frente al intento de ser borrado y una herramienta para preservar la verdad cuando las narrativas oficiales son manipuladas o niegan lo ocurrido. Porque cuando llegue una transición en Venezuela, la versión oficial no debe ser el silencio. Por eso, la documentación, el litigio que se hace hoy, son los cimientos de la rendición de cuentas del mañana. En esta tarea, la Comisión puede y debe seguir cumpliendo un rol clave, ayudando a preservar esa documentación, resguardando a quienes la realizan y dándole la visibilidad internacional necesaria. Por eso, apelamos a que la Comisión mantenga y profundice su acompañamiento a las víctimas y organizaciones de la sociedad civil venezolana. Reconocemos y valoramos especialmente el reciente informe que han publicado y difundido sobre la situación postelectoral, como también el incremento en el otorgamiento de medidas cautelares, que sin duda han permitido activar mecanismos urgentes de protección, han salvado vidas y han visibilizado situaciones críticas. Pero es necesario avanzar más. Ante situaciones de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, en las que se identifique la privación de libertad como una represalia por la labor de defensa de derechos humanos, la Comisión podría recomendar expresamente la adopción de medidas alternativas a la detención, como ya lo hace en diversos contextos y países. Además, podría aplicar con mayor fuerza sus herramientas reglamentarias, como la excepción de solicitud de información frente a la negativa del Estado de cooperar. Asimismo, es fundamental que la Comisión siga promoviendo una respuesta regional coordinada frente a la situación de las personas venezolanas con necesidad de protección internacional respecto de otros estados de la región. Esto implica no solo alentarles a que accedan al refugio, sino también a tomar medidas prácticas como el reconocimiento de pasaportes y documentación vencida o anulada, hoy utilizado como una herramienta más de control. Finalmente, solicitamos a la Comisión, en primer lugar, que mantenga activo su SACROI, que fortalezca el MECEBE, articulando su trabajo con relatorías y mecanismos regionales e internacionales. En segundo lugar, que reporte regularmente la situación venezolana a los órganos políticos de la OEA, a la nueva Secretaría General en particular. En tercer lugar, que fortalezca el sistema de medidas cautelares y el seguimiento de las mismas, incluyendo el llamado expreso a liberar a personas detenidas arbitrariamente.
Venezuela atraviesa una de las crisis más prolongadas y profundas de la región, pero incluso en medio de este contexto hay quienes resisten y siguen defendiendo los derechos de todas las personas venezolanas. Su protección requiere respuestas firmes, sostenidas y diferenciadas que mantengan el espacio cívico abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, y gracias a quienes están participando y gracias pues también por esta voz que le están dando. Qué duro es escuchar que por seguridad las personas y las organizaciones de Venezuela no pueden participar ni hacerse presentes. Es muy duro, pero gracias por estar aquí con su presencia. Saludo a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta, que también se sumó a la audiencia. Muy bien, vamos a empezar con la intervención de la Comisión Interamericana. Tenemos 30 minutos. Y le doy la palabra a la comisionada Gloria Monique Demis, quien es relatora, como ustedes saben, para Venezuela. Thank you very much, President Caballero, and I thank very much the representatives of civil society present here. I want to express my appreciation to you for sharing with us the situation as it's taken place. Your observations indicate new tactics and escalation in state repression, specifically focused on human rights defenders. You're aware, and I think it's necessary to highlight the ongoing monitoring and institutional response of the Commission with respect to Venezuela. As you are aware, Venezuela has remained uninterruptedly in Chapter 4B of the annual report since 2005. The Inter-American Commission on Human Rights has maintained close and sustained monitoring of the human rights situation in Venezuela, particularly in the context of the presidential elections of 2024, a year ago. Through the MESAVI mechanism, which you mentioned, that needs to be strengthened, the Commission has documented serious violations, including violent repression, arbitrary detention, and systematic political persecution, which intensified before, during, and after the July elections of last year. In the report of this year, January 2005, the Commission's report, Venezuela, Serious Human Rights Violations Following the Elections, the Inter-American Commission on Human Rights outlines three-phase pattern of repression. The Commission expressed concern over state operations, which led to mass detentions, forced disappearances that you mentioned today, that's amid an alarming breakdown of constitutional guarantees and democratic legitimacy. The Commission, through MESAVI and SACROI, which you also mentioned, will continue to coordinate institutional responses to electoral and post-electoral violence, including the issuance of public statements, holding thematic hearings during the various periods of sessions, but also hearing testimonies of victims and their families. We will continue to issue urgent protective measures. We will continue to engage with you, with CSOs. And in this context, the Commission will also continue to coordinate closely with international partners, as we have done during the course of last year and this year, including the United Nations. I want to reaffirm that as a Commission, we're committed to the Venezuelan people. You don't stand alone. The Commission will sustain attention on civic space and institutional repression in Venezuela. We recognize that the Venezuelan state is absent, but the call on the state remains to end
political repression, and restore constitutional order and ensure access to justice. With respect to what you have presented, there are some questions that I have, in which I ask if you could elaborate on. With respect to the escalation and the current trends, have there been shifts in the profiles of those targeted? For example, younger activists or specific organizations or family members. In terms of broader effects on civic space and society, how has the climate of fear and repression affected the willingness of new organizations and young people to engage in civic work or public advocacy? Have the legal changes affected grassroots community-based organizations differently from the larger internationally connected NGOs? And the last question has to do with the issue of passports cancellation and mobility restrictions. Has the cancellation of passports been extended to other forms of ID or travel documents issued used by defenders or journalists? And I think the last question is, you mentioned it in your last presentation, is what the Commission could do additionally. I thank you very much, and I want to reiterate that the Venezuelan people do not stand alone. We stand with you, and we will remain alert and active. Thank you. I yield the floor back to you. Muchas gracias. Muchas gracias. Comisionada Roberta Clark, relatora para personas defensoras. Good afternoon. Thank you, President Caballero, and good afternoon to all civil society representatives here, all human rights defenders on this in this hearing, but also all of the human rights defenders who I hope are observing this hearing in Venezuela. We understand that the risk might be too high to attend this hearing, but we know that you're there and listening, and it's your work that we are commenting on and your rights that we are seeking to vindicate. So I think I want to really endorse everything Commissioner Denise has already said. The Commission has been really following closely the punitive approach by concentrated power in Venezuela to human rights defenders, to political opposition, to journalists. We see repression, as you have recounted here. We see persecution, reprisals, through the criminalization, through the unwarranted surveillance, extortion, threats, stigmatization, restriction on freedom of movement, all of the issues that you have raised here today. And we understand that the impact of all of that is silence and also the maintenance of a certain kind of political domination. And so it's all quite sinister and oppressive, and we have to remain very vigilant, and in particular in the context where the electoral process remains undetermined and therefore in some ways illegitimate in the eyes of many Venezuelans. So we ask ourselves in the Commission all the time, what more can we do? We're really, trying hard to think about what are the tools in our toolkit, what can we do more of and differently. And under our promotion mandate, we're certainly doing the monitoring, and I thank you for your suggestion that SACROI should be kept alive and also that MESEVI should be strengthened. And I know that the Executive Secretariat is here and may speak to that. We will continue to monitor and issue press releases. We have, under the leadership of Commissioner Denise, even had a press conference, I think earlier this year, Commissioner Denise, or was it late last year? That's something I think we will continue to bring attention to the results of our monitoring, and of course the annual report, Chapter 4B. And all of that, I take your point, is useful if it is informing the multilateral system, if it's informing international cooperation, international relations approach to Venezuela.
And so, yes, I take the point, I'm sure we all do, that we should report regularly to OAS so that they're understanding not only what is the past and continuing context, but what are the trends in the repression and the restriction on civic space. And on the protection mandate, we certainly are issuing the precautionary measures. So I guess the question still remains for us, what else can we do, or how can we do it more effectively? And I think that your suggestion of continuous engagement with the OAS, with the member states, will be very important. And of course, we will keep on through SACCOI and SEBI to receive information. But in my question to you, I have two. One, apart from the recommendations that have been made, how do you see the Commission can improve its impact on the things that, are right now really affecting civil society organizations, the range of repressive laws, the silencing of NGOs. My question now is a fact-based question, and it's something I think the Commission is interested in finding out, and it says, how many human rights defenders do you know? Are you all keeping account of how many human rights defenders are currently in detention in Venezuela, and what are the kinds of criminal charges they're facing, and whether or not charges are always followed by pretrial detention, or is there also a trend for persons who are charged also to be out of pretrial detention? And what does that balance look like between pretrial detention awaiting criminal due process? Thank you very much. Oh, and lastly, now we have a year, I think, or more of these charges post-election. What have in trials begun, and with what results? Thank you very much. Muchas gracias, comisionada Clark. Tiene la palabra el comisionado Estuardo Ralón. A continuación. Muchas gracias, presidente, colegas de la comisión, secretaría ejecutiva. Un saludo a los representantes, a las representantes de sociedad civil. Mi solidaridad por una situación tan dramática, tan difícil. Indicarles que por las razones en las cuales pues, Venezuela se aisló completamente del sistema y rompió relación de vínculo de rendición de cuentas, tenemos un enorme grado de dificultad para poder trabajar, dado que pues, no se nos permite el ingreso al país, nunca está presente en las audiencias. Obviamente nosotros seguimos con los instrumentos que tenemos muy de cerca la situación de Venezuela para poder acompañar y que no se normalice ni se invisibilice ninguna de las graves violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y ante ello, audiencias como estas permiten que pueda pues, la región enterarse de cómo de una manera constante, sistemática, se utilizan ciertos patrones para violentar los derechos humanos. Y hoy se han hablado de algunos específicos, el tema de los pasaportes, el tema de la obstaculización a la libertad de asociación y también de la prisión para líderes y defensores de derechos humanos. En esa línea, yo quisiera preguntar algo que mencionaba la comisionada Clark, y es adicional a todo lo que la comisión ya hace, ¿qué más pudiese hacer? ¿Qué piensan ustedes que podemos mejorar o ser más incisivos para hacer un punto de apoyo a la enorme y heroica lucha que están dando? Cualquier sugerencia es bienvenida en el ánimo de que podamos nosotros, de acuerdo a estos instrumentos, poder apoyarles. En el otro punto es que la comunicación de la sociedad civil se vuelve el motor principal de nuestro trabajo para poder reaccionar de manera oportuna. Un pronunciamiento a tiempo, una medida cautelar a tiempo puede en cierta medida coadyuvar en situaciones dramáticas o críticas que estén viviendo
ciertas personas. Entonces, invitar a que continúe esa comunicación. Yo sé que la mantienen, que la relatora Gloria de Mes está haciendo un excelente trabajo, pero decirles que por muy difícil que se vea el panorama, que es duro, la voz que ustedes están dando es la voz de muchas otras personas que no tienen la posibilidad de que su voz se escuche, y nosotros estamos con alta sensibilidad manteniendo el tema de Venezuela en la máxima prioridad. Así que mi solidaridad en lo que podamos nosotros apoyar, y cualquier sugerencia o recomendación, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Carlos Bernal. Muchísimas gracias, presidente. Yo también quiero solidarizarme de todo corazón con las organizaciones de la sociedad civil que de forma muy valiente han venido aquí a exponernos estos puntos de vista. Yo me quedo sin palabras, como siempre, cuando escucho algo sobre Venezuela. Creo que es un régimen dictatorial oprobioso que viola todos los derechos humanos de manera sistemática, y claro, desde luego, los derechos humanos de los defensores de derechos humanos no pueden ser la excepción. Por eso contra ellos se va incluso con mayor inquina. Las preguntas que yo quería hacer ya están cubiertas por los comentarios de la comisionada Denise, así que no haré ninguna pregunta más. Simplemente también pues ponerme a disposición de ustedes, y ustedes saben pues que esta comisión lo respalda, y que les pedimos que nos actualicen todas las informaciones pertinentes para poder hacer un seguimiento y una denuncia de lo que ocurre en Venezuela. Qué lástima que no podamos hacer sino esto. Con todo, yo soy un optimista irreparable, y por esa razón auguro lo mejor para el hermano pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Bernal. Tiene ahora la palabra el relator especial de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Muy buenas tardes, presidente. Saludando a las y los comisionados presentes, a mis colegas de la Secretaría Ejecutiva, y con una aproximación muy solidaria a las organizaciones de la sociedad civil. Creo que para esta comisión, que ha seguido de cerca, que en prácticamente todos sus periodos de sesiones separa un espacio para visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela, también es importante reconocer cosas valiosas que están ocurriendo acá, y cosas positivas, si me permiten. El hecho de que haya organizaciones internacionales que están acá con la comisión en resguardo de información de organizaciones nacionales que tienen miedo para transmitir la información, es algo que debe conmovernos y debe también llevarnos a reconocer la valentía y el acompañamiento de las organizaciones internacionales, porque es que aquí estamos hablando de un miedo en cascada, ¿no? Y en la medida en la que ese miedo permanezca, pues se silencian las violaciones a derechos humanos. Y creo que cuando nos dicen que hay información en el récord de esta audiencia, que dará en varias oportunidades, que se nos dije según organizaciones locales, no estamos hablando de una información no verificada. Estamos hablando de una información cierta, estamos hablando de una información contrastada, y también estamos hablando de una información que puede generar riesgos para personas que están en Venezuela. Y que eso esté ocurriendo en el marco del sistema interamericano debe conmovernos, debe animarnos, y debe merecernos un alto respeto y consideración por las colegas de las organizaciones de la sociedad civil internacional que están compartiendo esta información actualizada con la comisión. Y no es una información, digamos, que sea contradictoria con el monitoreo de la relatoría. La relatoría publicó en mayo de este año un comunicado de prensa donde, tras la recolección de testimonios de diferentes actores, se advierte a la comunidad internacional sobre el grave y progresivo deterioro del ecosistema mediático en Venezuela, así como sobre el creciente clima de temor y autocensura entre periodistas y la ciudadanía que busca ejercer su derecho a la libertad de expresión. En su momento, la relatoría registró que permanecían 12 personas en prisión, 12 periodistas en prisión, tras las elecciones, 6 de ellas detenidas de forma arbitraria en el año 2025. Sin embargo, se tienen reportes de que el número ha crecido en los últimos meses, y también se registran otros hechos, como el cierre de medios, bloqueo de al menos 79 portales web entre las elecciones de enero de las elecciones de hace un año y enero del 2025.
amenazas directas y actos de intimidación desde cuentas oficiales del gobierno, que ha dado como resultado el exilio y desplazamiento forzado de periodistas. A la fecha, esto es una cifra muy difícil de consolidar y entendemos que también hay un subregistro. En dicho comunicado, la relatora en el trasegar de la audiencia de hoy, creo que si uno mira un histórico de las distintas audiencias y el monitoreo, ya no solo estamos hablando de leyes de cierre de espacio cívico, estamos hablando de la activación cotidiana de esas leyes de espacio cívico que afectan el espacio cívico y que se traduce en un banco, en un registro, en visitas. Esto es una cotidianidad de la represión que ciertamente debe llamar nuestra atención. Yo quisiera saludar este espacio, reconocer la labor de las organizaciones, solidarizarme con las personas que sufren esta represión, que son muchísimas personas. Estamos a pocos días de que se cumpla un año de las elecciones que estuvieron diagnosticadas en materia de derechos humanos por la propia comisión y sin duda creo que hay unos ejercicios de valentía y resiliencia que no deben pasar desapercibidos. Y cerraría con una pregunta más a la comunidad interamericana, porque creo que este tipo de audiencias también son vistas por más actores. Y es, a mí como relator me parece que la evidencia que se ha compartido en esta audiencia es importante, ¿no? Y creo que eso es algo que hasta tanto no se ha tachado, ¿no? Pues debe guiar el convencimiento de la comunidad interamericana. Y si hubiera alguna información adicional, pues bien harían los distintos actores en aportarla. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente cuando hemos tenido oportunidad de hacer planteamientos enfáticos, no han faltado voces que han animado a dudar. Y yo creo que el testimonio de ustedes, la información que han ayudado a recolectar, es algo que tiene que ser expuesto de una forma muy digna para, ojalá, la recuperación del Estado de Derecho en Venezuela y la reconducción hacia un entorno de garantía de los derechos humanos y la libertad de expresión. Muchas gracias, presidente. Gracias, relator Vaca. La secretaria ejecutiva, Tania Reneo, por favor. Muchas gracias, presidente, y muy buenas tardes, estimada comisión, estimadas colegas de la sociedad civil, colegas de la Secretaría. Yo más que una pregunta quiero compartir una reflexión, invitarnos e invitarles a hacer una reflexión cuando vemos el periodo de sesiones en su conjunto. Esta es la tercera audiencia en la que las organizaciones de la sociedad civil han tenido que traer las voces de las organizaciones de la sociedad civil local. O sea, la importancia de la sociedad civil regional cobra vida cuando Robert Kennedy, la Organización Mundial contra la Tortura, Amnistía Internacional, SEGIL, WOLA, se ponen en la pantalla para proteger una voz y dar un testimonio que tiene una credibilidad y una seriedad tan válida como cuando vienen los testimonios de esas organizaciones que depositan en ustedes la confianza. Pero esta es la tercera audiencia también, cuando lo vemos en ese conjunto, que habla de dos temas reiterativos: los efectos de las leyes de organizaciones de la sociedad civil, que lo vemos en Venezuela, vemos procesos legislativos en otros países, y también el abuso de la detención provisional como una forma de sanción y de amedrentamiento. Creo que vale la pena reflexionar y vale la pena pensar en el futuro, porque seguramente en la región no queremos ver deterioros a la institucionalidad democrática como lo que reconoce toda la sociedad internacional, como lo que pasa en Venezuela. Creo que tenemos que estar muy alertas y pensarnos en un mundo hiperconectado, que las tendencias regionales son una realidad y que estas tendencias regionales están afectando países que tienen, al menos en la apariencia, una institucionalidad democrática mucho más fuerte. Gracias, presidente. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Yo voy a decir, quiero hacer una reflexión breve con 3 preguntas, diríamos, porque que me han provocado en su intervención. La primera es, pues, tener una mirada sobre el informe que sacó la Comisión sobre violaciones a derechos humanos en el contexto electoral, porque me parece un informe muy solvente. Florencia dijo muy claramente en su información
Dice que reconoce la sociedad civil y valora el informe. Y me parece relevante porque tiene el componente electoral. La comisión claramente dijo que las elecciones no podían ser calificadas de legítimas, porque tiene una salida frente a personas defensoras de derechos humanos y las situaciones de las detenciones arbitrarias, de las desapariciones de corta o larga duración, y porque hay una calificación. Y yo quiero preguntar, hay una calificación que no ha estado exenta de polémica porque que es la calificación de terrorismo de Estado. Porque hay algunas voces que dicen que es una calificación que también implicaría activar ciertas miradas o ciertos posicionamientos internacionales difíciles. Entonces, ¿qué opinión les merece esa calificación? Y la traigo a colación porque este informe ha sido, digamos, una pieza fundamental, un eje a lo largo de todo ese trabajo que ya decía la comisionada de MES y las y los comisionados, ha sido un trabajo muy importante que ha acompañado pues toda esta defensa ante la situación postelectoral en Venezuela. Esa es la primera. Y la segunda, preguntarles qué piensan de las medidas cautelares, cuál es el sentido de la eficacia de las medidas cautelares. La Comisión Interamericana lleva 39 medidas cautelares después de las elecciones de 28 de julio. ¿Qué sentido de eficacia pudieran advertir ustedes en esas medidas cautelares? Y la tercera es entender en esta, y agradezco mucho esta narrativa tan amplia sobre el paquete legislativo, las distintas leyes que se están aprobando para debilitar, sofocar, ahogar la defensa, ahogar a la libertad de asociación, ahogar la cooperación, pero también hay un componente, entiendo yo, de corte político para ahogar la diversidad y la pluralidad del ejercicio político aún más y democrático. Quiero preguntarles si estas leyes están teniendo, piensan ustedes o han escuchado alguna incidencia en lo que viene en las elecciones. Hay elecciones municipales el domingo 27. Hay elecciones municipales. Estos paquetes legislativos están también incidiendo pues en reforzar más un autoritarismo antidemocrático. Si no, hay un viso de esperanza dentro de todo para que haya pluralidad democrática. ¿Qué piensan de eso? Bueno, pues muchas gracias. Entiendo que terminó la participación de la comisión y le daría la palabra ahora no, sí, ahora le daría la palabra a la sociedad civil, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Carlota Robi del Robert F. Kennedy Human Rights y voy a comenzar con la pregunta de la comisionada de MIS sobre si ha habido un cambio en el perfil de las personas señaladas o perseguidas. Primeramente, me gustaría recordar que desde el 2014 hasta la fecha se han producido aproximadamente 18.300 detenciones por motivos políticos en Venezuela y que en la actualidad, según la organización Foro Penal, hay un total de 853 presos políticos. Este número es un número menor porque, como saben, ha habido excarcelaciones desde la semana pasada, luego del intercambio que hubo entre los gobiernos de Estados Unidos, El Salvador y Venezuela. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se han documentado al menos 49 desapariciones forzadas de larga duración. Esto es importante porque es un nuevo método que se ha comenzado a practicar a partir de las elecciones presidenciales del 24 de julio. Entre estas desapariciones se encontraban o se encuentran aún ciudadanos extranjeros. Esto también es sumamente importante. Se documentan que hasta la fecha hay por lo menos 81 personas extranjeras detenidas por motivos políticos. Algo que suele ocurrir es que estas personas extranjeras suelen ser objeto de desapariciones forzadas a largo plazo. La razón es porque suelen ser fichas de negociación. Esto no quiere decir que no haya venezolanos desaparecidos a largo plazo, por supuesto que los hay. Personas como Henry Alberto Castillo, un venezolano desaparecido desde el 24 de enero de 2025, por ejemplo. Pero sí hay un patrón importante con respecto a las personas extranjeras que son desaparecidas a largo plazo. Se persiguen, por supuesto, a los miembros de la sociedad civil
por intentar representar a otros presos políticos. Donovan al comienzo mencionó el caso del abogado de Foro Penal, Kennedy Tejeda, quien ya está por cumplir un año de detención. Quiero recordar que Kennedy Tejeda tiene medidas cautelares por parte de esta comisión y que Kennedy Tejeda ha sido torturado en detención y permanece bajo detención ahora mismo sin acceso a su abogado, sin acceso a la debida defensa, etcétera, como muchos otros. También recordar que uno de los patrones importantes es que las personas defensoras de derechos humanos ahora pasan a ser enemigos de Estado, básicamente. Y hay una escalada represiva en su contra, en donde se les tilda de terroristas. El 28 de mayo de 2025, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusó sin fundamento a las organizaciones de derechos humanos destacadas, muy reconocidas en Venezuela, como lo son Provea y Foro Penal, de tener vínculos con redes criminales. Recordemos, ya se mencionó, que Eduardo Torres de Provea fue detenido arbitrariamente y desaparecido. El 9 de mayo de 2025 estuvo desaparecido casi una semana y se encuentra ahora en el helicoide. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora las personas defensoras de derechos humanos son tratadas como enemigos de Estado, como terroristas, y esa es la razón por la que no pueden estar el día de hoy acompañándonos. Y creo que eso es bien importante y que quede muy claro. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, voy a responder los comentarios con respecto al número de personas defensoras detenidas. Nos gustaría empezar diciendo que es muy difícil, ¿no?, hacer la documentación de estos casos porque, como ya se ha mencionado, el contexto en el que las organizaciones están documentando es de muy alto riesgo. Han enfocado sus energías prácticamente durante este último año a asegurar su integridad, a responder a los requisitos de esta serie de normativas y a enfrentarse a otros contextos como ya lo hemos descrito. Entonces, los números específicos son muy complejos de identificar. Hay perfiles de personas defensoras que se han documentado y han denunciado a nivel internacional, como el caso de Javier Tarazona, desde julio de 2021, el de Eduardo Torres, que se ha mencionado durante la audiencia, en mayo de 2025, Rocío San Miguel en febrero de 2024, Kennedy Tejeda, como lo acaba de mencionar mi compañera, en agosto de 2024, y Carlos Julio Rojas en abril de 2024. Estas no son las únicas personas defensoras que están privadas de la libertad. Sin embargo, quiero reiterar el tema del miedo que existe para realizar la documentación, y eso no ha permitido que las organizaciones puedan reportar, las organizaciones locales y nosotras en acompañamiento, otro tipo de cifras. Sin embargo, lo que nos parece importante aquí no solamente es el número, sino decir, desde la Organización Mundial contra la Tortura hemos definido el contexto actual como un entorno torturante hacia la sociedad en general en Venezuela, pero particularmente hacia las personas defensoras de derechos humanos. Lo definimos así porque el Estado venezolano ha implementado una serie de prácticas, desde las financieras, normativas, las amenazas a la integridad y otro tipo de acciones en contra de la población y de las personas defensoras. Entonces, creo que hay que entender la documentación de casos que responde a un contexto sumamente grave y de mucho temor. Entonces, en ese sentido, creo que no es posible dar una cifra exacta, pero creo que es importante caracterizar que el contexto generalizado de detenciones responde y se han documentado prácticas de tortura, desaparición, malos tratos, falta de comunicación constante con abogados, familiares. Lo que comentaba la doctora Clark, si en algún momento las personas defensoras esperaban que tuvieran procesos, que se respetara el debido proceso, y la verdad, como lo hemos documentado, es que no, porque desde el momento de la detención no existe el respeto a ninguna de las garantías, no se presentan órdenes judiciales, las personas están desaparecidas, incomunicadas por meses, no pueden acceder a una defensa privada. Entonces, en sí mismo, el proceso desde el inicio de la detención está violando las garantías de las personas defensoras, que no pueden, por lo tanto, acceder a un proceso judicial correspondiente ni que respete el debido proceso integralmente. Entonces, solamente hacer ese matiz en cuanto a las cifras y al contexto de grave riesgo que siguen enfrentando las organizaciones a nivel local para documentar la información. Gracias.
Muchas gracias, Donovan. Pilar San Martín de Amnistía Internacional. Buenas tardes, comisionadas, comisionados. Simplemente regresando a la pregunta de los perfiles, quería hacer digamos, remarcar que lo que nos sigue quedando claro es que la motivación no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo la persecución, el castigo, la criminalización de aquellas voces que son disidentes, que son opositoras, que suponen un obstáculo, molestia al gobierno. En términos de personas defensoras, como ya se ha comentado, el perfil es muy amplio, desde defensores de larga trayectoria hasta defensores recién egresados, de organizaciones pequeñas, de organizaciones más grandes, más históricas, etcétera. Es decir, que los perfiles son múltiples, pero en lo que todos coincidimos es que son organizaciones que le suponen un obstáculo y que critican y generan cierta oposición al gobierno. Y lo segundo, quería hacer hincapié de nuevo en el tema de estos nuevos perfiles en esta política de persecución y castigo contra las personas disidentes, y es el tema de niños y niñas, que como saben fue algo que Amnistía Internacional ya documentó, y cómo hubo un incremento, ¿no?, de nuevo en la detención de niñas que fueron muchos de ellos torturados, ¿no?, a manos de las autoridades. Y en segundo lugar, el tema que mencionaba Carlota respecto a personas extranjeras, ¿no?, que de nuevo es un móvil político, ¿no? No son perfiles de personas que se manifiestan en la calle, que ejercen oposición política, pero sí hay una motivación política porque son detenidos y son desaparecidas para ser utilizadas como moneda de cambio con otros países, para además justificar esto que ya la misión de determinación de los hechos ha dicho, estas teorías conspirativas, ¿no? De tal manera que presentando a estas personas puedo justificar todas estas teorías de ataques extranjeros, de conspiraciones, de acciones que quieren derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, y por tanto es una justificación más y una motivación política más para perseguir y castigar a personas que les suponen un obstáculo. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, comisionados, nuevamente por sus preguntas. Laura Dip de WOLA. Quisiera dirigirme específicamente a las preguntas planteadas por la comisionada de MIS, y en particular lo que tiene que ver con el impacto sobre organizaciones más pequeñas o organizaciones de base. Creo que el hecho de que las organizaciones internacionales hoy estemos aquí no representa o no significa de ninguna manera que no exista todavía un tejido social en Venezuela que está resistiendo y que persiste en el territorio tratando de documentar las violaciones de derechos humanos y la situación que ocurre en Venezuela. Sin embargo, por supuesto, este nuevo marco normativo, como ya señalaba, tiene una carga desproporcionada, sobre todo sobre esas organizaciones más pequeñas, porque, como bien señalaba, las organizaciones se les exigen una serie de requisitos y documentación, se les hacen correcciones al registro, se les pide que regresen, y en este proceso además exigen informes financieros auditados, y cada informe financiero tiene ese costo que mencionaba de entre 150 y $200. Esto además es muy importante que se vea de la mano de una situación internacional de reducción de la cooperación internacional, que por supuesto está impactando, y de alguna manera, como bien lo decíamos en una publicación de WOLA en el mes de abril, la decisión de finalizar estos mecanismos de cooperación y asistencia internacional están contribuyendo en conjunto con la aplicación de esta ley al cierre del espacio cívico en Venezuela. Es muy difícil que las organizaciones decidan, en este contexto en el que se criminaliza recibir financiamiento internacional, decir públicamente que han cerrado por esa razón, y eso dificulta la capacidad de documentar el cierre del espacio cívico. Adicionalmente, quería hacer una breve referencia al tema electoral en atención a la pregunta del comisionado Caballero. Y en efecto, como bien ha documentado la Comisión Interamericana, a la luz de cada evento electoral hay un incremento en la represión. Isabel mencionaba, por ejemplo, la detención de los extranjeros. Fue justamente en enero, tan solo días antes de la toma de posesión.
de Nicolás Maduro, que se anunció la detención de 150 personas extranjeras y una serie de detenciones y desapariciones forzadas. Luego, a la luz de las elecciones de gobernadores y legislativas que tuvieron lugar en el mes de mayo, también ocurrió un nuevo pico de represión y ahora lo estamos viendo antes de las elecciones municipales y también creo que es muy importante mencionarlo, a pesar de que se había anunciado la liberación de 80 personas en el marco de un canje de prisioneros entre El Salvador, Estados Unidos y Venezuela, hasta ahora las organizaciones no han podido verificar esas 80 excarcelaciones que se habían prometido y por el contrario, más bien se han documentado nuevas detenciones. Adicionalmente, como señalábamos, todo este marco jurídico afecta también a las organizaciones políticas, a las organizaciones que hacen observación electoral y a las organizaciones de derechos humanos, porque no es únicamente una legislación dedicada a las organizaciones de derechos humanos, sino a cualquier tipo de asociación. Entonces, en conjunto, estamos viendo un mayor cierre del espacio cívico. Muchas gracias. Buenas tardes, Lady Guzmán por parte de SEGIL. Me gustaría responder algunas preguntas con relación a la práctica de anulación de pasaportes. En primer lugar, con relación acerca de si esta medida también ocurre respecto de otros documentos de identidad, me gustaría referir que de los casos que fueron documentados por parte de SEGIL en el marco de la investigación que citábamos hace un momento, al menos una persona sí hizo referencia a no tener acceso a partidas de nacimiento, cédula, licencia, documentos en general vinculados con su identidad, ya que prácticamente se le ha negado el acceso a su sistema de registro o archivo de identidad, el cual es el que permite el acceso a toda la información personal. Entonces, la conclusión es que a partir al menos de este ejemplo concreto documentado, pareciera que es una medida que en efecto se extiende no únicamente a pasaportes, sino en general al acceso a documentación de identidad con todas las consecuencias que eso tiene. También en lo que tiene que ver con la anulación de pasaportes, quisiera resaltar en cuanto al perfil o los perfiles contra quienes se emplea la medida. Lo decíamos antes, las elecciones presidenciales marcaron un antes y un después, precisamente porque, a diferencia de lo que ocurría al menos desde 2016, hasta antes de las elecciones, donde la medida se utilizaba contra personas con alto perfil público, la medida pasó a utilizarse en amplia proporción contra personas defensoras con bajo o medio perfil público. Al menos el 75% de los casos documentados por SEGIL contenían ese perfil medio o bajo de exposición pública cuando ocurrió la anulación de pasaportes. También se extendió a familiares y también se tiene información de que la medida habría sido aplicada respecto de quienes ejercieron actividades de observación electoral. También quisiera referirme al tema de cómo o cuál es la información que se tiene acerca de las detenciones de personas, detenciones arbitrarias de personas periodistas. Al menos hasta el 27 de junio se contaba con una cifra de 16 personas periodistas que continuaban detenidas. 8 de ellas corresponderían a detenciones que ocurrieron en el año 2025 y esta cifra se actualizó recientemente, el 21 de julio, con la excarcelación de una, por lo que actualmente, al menos de lo que se conoce, la cifra sería de alrededor de 15 personas periodistas que, como bien se ha apuntado acá, derivado de toda la coyuntura, los riesgos que esto implica, es bastante difícil poder hacer afirmaciones categóricas sobre las cifras exactas a este momento, pero al menos esa es una cifra que se tiene documentada. Cedo la palabra a Florencia para concluir nuestra intervención. Bueno, muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer por todas las palabras de cada uno de ustedes, las muestras de solidaridad y acompañamiento. Y decir que
nosotras somos muy conscientes de, y lo quisiéramos así, ¿no? Que cada una de las personas con las que trabajamos esté acá, ¿no? Que sea escuchada directamente en la comisión y que esa ausencia refleja cada vez más, como decía la secretaria, una situación regional, ¿no? Que limita el acceso y la participación efectiva en el sistema interamericano y en la defensa de derechos humanos. Respondiendo a las preguntas de qué más se puede hacer, somos muy conscientes de que en un contexto como el venezolano a veces es difícil pensar qué más hacer frente a tantos desafíos, frente a la imposibilidad también de poder visitar el país, sobre todo, ¿no? Pero yo creo que ahí, y como lo decía al finalizar, la comisión puede seguir haciendo parte del trabajo que ha hecho y que ha fortalecido en el último tiempo, y un uso amplio de su mandato, ¿no? O sea, cuando hablábamos de documentar la tramitación en sí de las medidas cautelares de los casos, no solo como mecanismo de protección, sino como documentos también para ayudar a que se conozcan esas violaciones y esa construcción de la verdad más adelante es de suma importancia. Acá, solo por dar, y así ha sido históricamente, ¿no? Solo por dar un ejemplo con Argentina, con mi país, ¿no? En los años 70, cuando la comisión realizó esa famosa visita al país y lo que documentó y ayudó a, digamos, a preservar y también a que se construya la hoy cuestionada verdad y justicia que hay en Argentina. Pero sí, la comisión ha ayudado y sí quiero hacer ver que no solo es el hecho del otorgamiento de la medida, de la tramitación del caso, sino lo que significa también para quienes están llevando adelante esos casos, para las víctimas que también dan sus testimonios. Y en esa misma línea, los informes temáticos también sirven de esa misma manera para esa construcción, ¿no? de una memoria. Em, por otro lado, respondiendo a la respuesta del comisionado Caballero sobre medidas cautelares, podríamos conversar toda la tarde, si quiere, de medidas cautelares. Nosotros, como también lo decía, vemos positivamente que ha aumentado exponencialmente el otorgamiento de medidas cautelares, como también ayudan a documentar los diferentes patrones de detenciones, de desapariciones, de persecución contra personas defensoras. Y creemos que ahí también es notable cómo han comenzado a utilizar el contexto cada vez más frecuente, digamos, en Venezuela. Pero como le decía, yo sí creo, como organización que acompaña medidas cautelares recurrentemente, que hay espacio todavía para seguir ayudando a ver si algunas medidas pueden liberar a personas que están detenidas, ¿no? La comisión lo ha hecho en diferentes contextos, en contextos autoritarios, pero también en otros contextos y recientemente. Y de la misma forma también el hecho de agilizar los trámites cuando el Estado no responde, sabemos que cada vez son menores sus tiempos de espera, pero sí creo que es un punto importante. Y bueno, lo dejaría por ahí y les agradecemos muchísimo. ¿Terminó la sociedad civil entonces, Florencia? Muy bien. Bueno, entonces concluimos la audiencia. Pido que te pare la grabación y luego estaría Ana Suárez.